Busca a mamá a la 1 de la madrugada. Me llamó llorando mi nieta de 6 años, suplicándome con urgencia. Me pilló desprevenida lo repentino de todo aquello, así que escuché atentamente. Mi hija llevaba 7 años casada y era la primera vez que se producía una situación tan alarmante. La urgencia en la voz de mi nieta indicaba que había ocurrido algo grave. ¿Dónde está papá?, pregunté, tratando de calmar su voz temblorosa. Pero lo que me reveló a continuación me dejó completamente sin habla. Unos años después del fallecimiento de mi marido, vivía sola y encontraba consuelo en las visitas semanales de Karina, la nieta de mi vecino. Todos los sábados, mi hija y mi yerno traían a su familia para pasar un rato conmigo. Hola, abuela. Karina, que ha cumplido 6 años este año, tiene una personalidad cariñosa. En cuanto abro la puerta, me saluda con una sonrisa y abrazos. Mi hija Teresa y su marido Alexis también la encuentran entrañable, y todos la cuidamos con sonrisas. Mi hija se casó hace 7 años. Recuerdo vívidamente el momento en que se sonrojó y me presentó tímidamente a Alexis. Tras una breve conversación, intuí que, aunque era reservado, su comportamiento amable sin duda le haría querer a mi hija. Apoyé incondicionalmente su matrimonio. Poco después tuvieron un hijo, y la vida de mi hija y mi yerno parecía dichosa. Consideraron amablemente incluso mi solitaria situación vital. Qué maravilloso es ver feliz a Teresa. Sin embargo, aquella vida apacible no estaba destinada a durar para siempre. Poco sabía yo que pronto me vería envuelto en un suceso inimaginable. La primera señal de problemas llegó un sábado, cuando mi hija y mi nieta me visitaron como de costumbre. Sus expresiones eran inusualmente sombrías. Alexis no ha podido venir hoy por motivos de trabajo, frunció el ceño, con una sonrisa tensa. Era cierto. Mi hija y mi nieta habían estado visitándome con más frecuencia, pero hacía mucho tiempo que no veía a Alexis. ¿Se siente sola sin su marido? Me entretuve con esos pensamientos casuales hasta aquel fatídico momento. Después de comer, Teresa estaba de pie en la cocina, arremangada, ayudándome a fregar los platos, y entonces lo vi, la impactante visión que me hizo abrir los ojos de par en par. ¿Qué ha pasado ahí?, solté, pillando a Teresa desprevenida. Ella ocultó rápidamente su brazo. Las marcas de quemaduras frescas en el interior de su brazo eran inconfundibles. Es solo un percance de cocina. ¿Pero cómo te has podido hacer daño cocinando? De verdad no es nada. Por favor, no armes jaleo. Pero no puedo ignorar una quemadura tan grave. A pesar de mi insistencia, Teresa insistió obstinadamente en que no era nada y acabó huyendo del salón. Su comportamiento distaba mucho de ser normal y me dejó profundamente intranquila. Me acerqué a mi nieta, que había estado jugando allí. Oye, ¿le ha pasado algo a mamá últimamente? Karina vaciló, con la mirada perdida, y luego bajó la vista y habló en voz baja. Mamá y papá han discutido mucho últimamente. Aunque todavía era joven, sus palabras bastaron para transmitir la gravedad de la situación. Parecía que el marido de mi hija estaba implicado de algún modo en su sombrío comportamiento. Más tarde, cuando Teresa regresó, lo intenté una vez más. ¿Ha pasado algo con Alexis? En realidad no es nada. Por favor, no se preocupe. Pero ella se mantuvo evasiva, dejándome con una persistente ansiedad. Sintiéndome inquieto día a día, pasaron 2 semanas y por fin llegó el fin de semana. Abuela, quiero un móvil para niños. En cuanto Karina llegó a mi casa, hizo su petición con energía. No era habitual que una Karina tan educada pidiera algo, y al principio me sorprendió. Sin embargo, cuando consulté el calendario, todo cobró sentido. El cumpleaños de Karina era dentro de unas semanas, pero Karina solo está en primero. Es demasiado pequeña para un móvil. A pesar de mis reservas, mi auténtico deseo como abuela era concederle su deseo. Mientras meditaba mi respuesta, Teresa, que parecía haber leído mis pensamientos, me dijo con calma: aportaré la mitad, ¿podemos comprárselo? Viene con localización, lo que es muy conveniente, según la explicación de mi hija. Aunque el móvil del niño se llamaba así, no se conectaba a Internet. Estaba diseñado únicamente para comunicarse. Muchos padres proporcionan a sus hijos pequeños estos teléfonos para casos de emergencia. Bueno, si es así, déjame comprárselo.
Aliviada por su respuesta, ese mismo día fui a la tienda de móviles y le regalé a Karina el móvil para niños. Registré mi número de teléfono y el de mi hija a modo de prueba, y Karina estaba encantada. «Gracias, abuela. Lo cuidaré mucho». Al ver su expresión radiante después de tanto tiempo, sentí alivio. Poco sabía yo que esos sentimientos pronto se desvanecerían. «Guárdale este secreto a Alexis, él es estricto con estas cosas», susurrando junto a Karina. Mi hija compartió esta información confidencial. Sobresaltada, desvié la mirada hacia Teresa, que lucía una expresión solemne mientras miraba el móvil del chico. ¿Ha pasado algo después de todo? No pude evitar preguntar, dado su intenso comportamiento. Sin embargo, mi hija permaneció evasiva, moviendo débilmente la cabeza y diciendo: «No, mamá no tiene por qué preocuparse, todo va bien». Su decidida negativa a decir más me dejó sin palabras. ¿Qué demonios está pasando en la familia de Teresa? Y entonces, en un día en el que la ansiedad y el misterio se habían ido acumulando, por fin se produjo un acontecimiento decisivo. Habían pasado 5 días desde que le compré el móvil a Karina, la niña. A altas horas de la noche, el timbre del teléfono en mi mesilla de noche me despertó. Frotándome los ojos cansados, miré la hora. Era la 1 de la madrugada. ¿Quién podía llamar a una hora tan intempestiva? Todavía aturdida, pulsé el botón de respuesta. «Abuela, busca a mamá». De repente, una voz tensa me taladró los oídos, despertándome. Comprobé el identificador de llamadas. Era Karina. Su personalidad y su tono urgente no dejaban lugar a dudas de que no se trataba de una llamada de broma. «¿Dónde está papá, Karina? ¿Qué ha pasado allí?». Teniendo en cuenta los últimos meses de expresiones sombrías de Teresa, me pregunté si esto podría ser una emergencia. Karina, que seguía sollozando al otro lado de la línea, pronunció unas palabras estremecedoras. Papá pegó a mamá y se la llevó a algún sitio. «Espera, ¿qué?». Mientras resonaban los gritos de Karina, la oscuridad envolvía mi entorno. Estaba claro que había un problema grave entre Alexis y Teresa. «Voy enseguida, no te muevas». Dejando el teléfono conectado, salí corriendo de la casa. No conocía los detalles, pero una cosa era segura. Mi hija y mi nieta estaban en peligro. 15 minutos más tarde, llegué a casa de Teresa. El salón se había transformado en una escena de devastación. ¿Qué es todo esto? El suelo estaba lleno de marcos de fotos caídos y platos destrozados. Era evidente que alguien había causado estragos. Atónito, me volví hacia Karina, que me entregó entre lágrimas el móvil de la niña. Mamá le dijo algo a papá y se pelearon. Mientras el vídeo se reproducía en la pantalla, volví a quedarme sin habla. Ahí estaba Alexis agarrando a Teresa, gritando: «Seguro que tú también me menosprecias, ¿no?». Al parecer, Karina, que había estado durmiendo, se despertó al ver su discusión y grabó en secreto todo el incidente. Furioso, Alexis se había llevado a Teresa a alguna parte. La increíble grabación me llenó de furia. Yo había permitido el matrimonio de Teresa para su felicidad. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, nunca le habría confiado Teresa a Alexis en primer lugar. Imperdonable. ¿Cómo pudo hacerle esto a mi preciosa hija? Definitivamente recuperaré a Teresa y haré que Alexis reflexione sobre sus actos. Decidida, sentí las lágrimas de Karina cuando de repente me cogió de la mano. «Abuela, mira», dijo mamá. «Dale esto a la abuela por si pasa algo». Mirando hacia abajo, vi una única llave brillando en su pequeña palma. Más tarde, después de explicar esta situación a un pariente del vecindario, tomé la custodia de Karina y, agarrando el móvil de la niña, me dirigí a cierta montaña. Como me había explicado mi hija, el móvil de la niña estaba equipado con localización, lo que nos permitía rastrear la ubicación del móvil registrado. Afortunadamente, Teresa aún llevaba el teléfono consigo cuando se lo llevaron, lo que permitía rastrearlo. Guiada por la localización, llegué a este lugar, navegando por el camino de montaña completamente oscuro. Seguí la luz del móvil. Unas débiles voces, como de una discusión, llegaron a mis oídos. «Teresa, por favor, cuídate». Me apresuré hacia el origen de las voces, con el corazón lleno de plegarias. Cuando salí a un claro entre los árboles, no pude contener mi emoción al ver dos figuras. «Teresa,
Mamá. Mi hija se volvió, con su larga melena firmemente agarrada por Alexis. Era evidente que la había traído aquí a la fuerza. Espera, ¿por qué estás aquí? Evidentemente no se había esperado mi llegada. Aprovechando su sorpresa, Teresa le empujó con todas sus fuerzas. Su agarre se aflojó y ella corrió directamente hacia mí. Pero mientras la abrazaba, mi conmoción fue en aumento. La mejilla derecha de Teresa estaba hinchada y roja. Evidentemente, Alexis le había hecho daño. Me enfurecí y di un paso adelante, fulminándolo con la mirada. ¿Cómo te atreves a tratar tan horriblemente a una mujer? Teresa siempre es una bocazas, ella es el problema. Es despreciable que descargues tu frustración con ella solo porque has perdido tu trabajo. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Enfrentándome a una estupefacta Alexis, recordé todo lo que me había llevado hasta aquí. La llave que me había entregado antes era del cajón del escritorio de Teresa. Cuando lo abrí, encontré multitud de documentos con una carta manuscrita colocada encima. Siento haber guardado silencio. Aquí está todo documentado. La carta comenzaba con revelaciones increíbles. Según Teresa, el comportamiento de Alexis había cambiado hacía unos 5 meses. Volvía tarde a casa, se emborrachaba y pasaba los fines de semana fuera. Su comportamiento había cambiado y se había vuelto cada vez más agresivo. Al principio, Teresa lo atribuyó al estrés laboral e intentó hablar con él, pero la ira de Alexis fue en aumento y empezó a hacerle daño físico. La quemadura del brazo también se la hizo él. Mientras leía en voz alta la carta de Teresa, fijé la mirada en Alexis, que mostraba una expresión amarga. Te despidieron de la empresa hace 6 meses, ¿verdad? Sí, bueno, lo dejé porque allí no había futuro. No mientas, malversaste fondos de la empresa y por eso te despidieron. Alexis me miró con los ojos muy abiertos, sorprendido por mis palabras. Resulta que Teresa se había dado cuenta del comportamiento cada vez más extraño de Alexis y se armó de valor para llamar a la empresa y preguntar por su comportamiento habitual allí. Se enteró de la verdad. Alexis había sido despedido, y el motivo era chocante. La empresa se había mostrado indulgente, permitiéndole devolver íntegramente los $35,000 malversados, lo que evitaba cualquier acción legal. Sin embargo, Alexis se aprovechó de esta situación, ocultándole la verdad a mi hija. Sin embargo, agobiado por una deuda considerable y sin ningún lugar al que acudir en busca de consejo, se sentía cada vez más frustrado. Finalmente, empezó a dirigir ese estrés hacia Teresa. ¿De verdad? Deberías haberme consultado desde el principio. Mientras tocaba suavemente la mejilla enrojecida de mi hija, ella bajó la mirada, aparentemente avergonzada, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Lo siento, creía que era un asunto familiar. No quería causarle problemas a mamá. El fuerte sentido de la responsabilidad de Teresa se convirtió en un arma de doble filo. Intentó manejar los problemas de Alexis ella sola. Sabiéndolo todo, mi hija intentó evitar disgustarle en la medida de lo posible. Hablaba de su despido y de la deuda cuando él estaba de buen humor. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la situación se agravó hasta convertirse en la confusión actual. Sin embargo, previendo esta posibilidad, había preparado un resumen de la situación en un cajón y confiado la llave a Karina, por si acaso. En retrospectiva, incluso comprarle a Karina un móvil para niños fue probablemente una medida de precaución para imprevistos. En ese momento, aliviada de que mi hija estuviera a salvo, me toqué suavemente el pecho. Pero cuando Alexis nos miró, empezó a temblar nerviosamente. Me desprecia, así que tenía que darle una lección. No he hecho nada malo. Su rostro se tornó carmesí mientras señalaba a Teresa, revelándolo todo. Sus palabras incoherentes me dejaron totalmente exasperado. ¿Por qué demonios la has traído hasta esta montaña? Solo quería dejarla aquí y hacerla reflexionar. El que necesita reflexionar eres tú. Perder tu trabajo fue cosa tuya. Cállate, vieja, cállese, no me desafíes. De repente, Alexis se abalanzó sobre nosotros, tal vez alterada por mi acertada apreciación. Protegí a mi hija, pero al momento siguiente sonaron unas sirenas de policía lejanas y los agentes llegaron rápidamente, deteniéndolo. ¿Qué? ¿La policía? No soy tonto,
Denuncié esto hace mucho tiempo. Mientras Teresa temblaba y se agachaba por el repentino giro de los acontecimientos, le acaricié suavemente la espalda mientras le daba una fría respuesta. Cuando la situación salió a la luz, me puse rápidamente en contacto con la policía. Aunque al principio me indicaron que esperara, no pude soportarlo y decidí participar en la búsqueda con la condición de que la llamada permaneciera conectada. En otras palabras, todo había sido minuciosamente comunicado a la policía. ¿Qué está pasando? ¡Basta ya! No he hecho nada malo. Al ver que Alexis forcejeaba y se peleaba, le miré y escupí mis palabras. Ríndete. Tendrás mucho tiempo para reflexionar en la cárcel. Pareció darse cuenta de que resistirse era inútil. Sus hombros se crisparon momentáneamente bajo mi severa mirada y se desplomó, agotado de toda fuerza. Posteriormente, la policía se llevó a Alexis y lo detuvo por agredir a mi hija. Las pruebas de vídeo de la violencia garantizaban que no saldría de la cárcel en breve. Teresa se divorció de él y exigió una indemnización de $220,000. Aunque le pusieran en libertad, las deudas acumuladas, incluidos los fondos malversados, le crearían una pesadilla financiera. Por otro lado, ahora vivo con Teresa y Karina. Somos 3 mujeres y pensamos disfrutar de nuestro tiempo juntas.